A menudo en este programa hablamos de problemas, y hay muchos en el mundo. Pero en este segmento vamos a ver las soluciones. Veremos a alguien que llegó al poder y transformó radicalmente su país, arreglando un montón de problemas increíblemente graves y crónicos. Y su éxito tiene mucho que enseñarnos sobre cómo darle la vuelta a cualquier país del mundo. En nuestra última edición impresa de La Trompeta, Jeremiah Jack publicó un artículo titulado Cómo un rey filósofo transformó El Salvador, y hoy está aquí para hablar sobre eso. Jeremiah, gracias por acompañarnos. Tu artículo es sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Antes de hablar sobre él, ¿podrías explicarnos cómo estaban las cosas en El Salvador antes de que él asumiera el poder? Claro que sí. Gracias por recibirme en el programa. Durante gran parte de este siglo, El Salvador ha sufrido dos crisis gemelas, la de los políticos corruptos y la de la violencia extrema de las pandillas. Y eso realmente convirtió a la nación en una pesadilla. Los funcionarios del gobierno no hicieron frente a la muy brutal pandilla MS-13 y tampoco a la pandilla Barrio 18. El gobierno incluso formalizó negociaciones con los líderes de estas pandillas. Y eso significó que las pandillas tenían en realidad el control de grandes partes de El Salvador. Y para muchos salvadoreños, la autoridad suprema en sus zonas no era otra que los miembros de las pandillas. Y esos pandilleros eran extremadamente violentos. Su dominio elevó el número de asesinatos en El Salvador a un máximo de 6.640 al año, o 18 al día. Puede que no suene tan alto, pero para una nación de solo 6,2 millones de habitantes, es un número de asesinatos desgarradora. Es un porcentaje de unos 105 asesinatos por cada 100.000 individuos. Así que es más alta que la tasa de homicidios intencionados de Haití, más alta que la tasa de Sudáfrica, más alta que la de Jamaica y más alta que la de cualquier otra nación del planeta. Así que El Salvador era la capital mundial del asesinato. Y, por supuesto, los asesinatos son solo el tipo más extremo de violencia. Es probablemente el tipo de violencia más fácil de medir. Pero donde existe este tipo de dominio de pandillas, también hay todo tipo de delitos menos violentos, como palizas y violaciones y robos. Y la economía también sufría mucho, en parte porque las pandillas obligaban a los propietarios de negocios a pagar lo que ellos llamaban renta, o a sufrir la violencia. Y miles de personas huían de la nación cada año, porque temían por sus vidas y por sus hijos, que corrían el riesgo de ser reclutados o asesinados, o algo peor. Hace poco leí una entrevista de una mujer llamada Sara Leone. Ella estaba entre las personas que huyeron de El Salvador junto con su hija de 6 años hace unos años, cuando el crimen estaba en su punto máximo. Y dijo, cito, que si la banda veía a una niña bonita, la secuestraban, abusaban de ella y la mataban. No quería que eso le pasara a su hija. Así que se fue, junto con muchas otras personas, porque El Salvador se había convertido simplemente en un pozo negro de crímenes y brutalidad indescriptibles. La capital mundial del asesinato, como ya he dicho. Y era simplemente la ley de la selva en muchos sentidos. ¿Bukele empezó por darle la vuelta a esto dentro de su ciudad local? Así es. Sí. Empezó a luchar realmente contra la situación a nivel local. Él entró en la política muy joven. Tenía 30 años cuando se presentó como candidato a la alcaldía del pequeño pueblo de Nuevo Cuscatlán. Eso fue en el 2011, y ganó esa elección, y sirvió como alcalde allí desde el 2012 hasta el 2015. Y este fue un periodo exitoso como alcalde de este pequeño pueblo. Pero luego, en 2015, se postuló para alcalde de San Salvador. Esa es la capital del país y la ciudad más grande. También era donde se concentraba la mayor parte de la delincuencia violenta. Y para ello hizo campaña con la promesa de combatir la corrupción y la delincuencia de cualquiera de las pandillas. Y como alcalde, dirigió un programa para tener una luz encendida en cada rincón de la ciudad. También instaló miles de cámaras de vigilancia en las zonas con más delincuencia. Y una cosa significativa que me parece muy admirable de su etapa como alcalde de San Salvador es que realmente apuntó a las raíces del problema. En lugar de limitarse a tratar con la gente, después de que se hubieran convertido en miembros de pandillas y delincuentes, en realidad trató de evitar que el mayor número posible de personas tomara ese camino para empezar. Así que creó un programa de becas y también algunos programas deportivos.
ambos diseñados para dar a los jóvenes de San Salvador más oportunidades, oportunidades más sanas que, con suerte, los alejarían de las pandillas. Y el señor Bukele donaba todo su salario cada año a ese programa de becas. Así que estaba realmente implicado personalmente. Y todas estas medidas dieron algunos resultados notables, incluyendo una reducción de la tasa global de asesinatos del país. Y fue muy inspirador para sus compatriotas ver todo esto. Y probablemente todo fue un alivio para la gente que vivía donde él estaba al mando. Y así fue como en 2019 decidió llevar este programa a todo el país. Exactamente. Sí, había conseguido grandes logros como alcalde, pero acababa de empezar. Así que en 2019 tenía 37 años. Fue entonces cuando se presentó a las elecciones. Hizo campaña prometiendo básicamente intensificar y ampliar su lucha contra la delincuencia y llevarlo a todo el país y lograr nada menos que acabar con la violencia de las pandillas en todo el país. Su historial como alcalde resonó entre muchos de los votantes y sus promesas también. Así que ganó. Obtuvo alrededor del 53% de los votos y en realidad, en ese momento, también se retiró del partido del que había formado parte y creó un nuevo partido. Eso rompió este sistema bipartidista que había gobernado corruptamente el país durante unos 30 años. Y también cabe destacar que se convirtió en el presidente más joven de la historia de El Salvador. Y en el momento en que asumió el cargo, todavía había unos 70,000 pandilleros activos y controlando gran parte del país. La corrupción, los asesinatos y todo tipo de delitos violentos seguían muy activos y operando. Pero el 19 de junio de 2019, pocos días después de su toma de posesión, anunció un plan de varias fases para erradicar las pandillas. Una parte de esto consistía en trabajar con las agencias de inteligencia internacionales y también con organizaciones internas para investigar a los políticos salvadoreños corruptos y también a otros financiadores de las pandillas. De hecho, se sentó con todos los funcionarios de su rama ejecutiva y les dijo que cada uno de ellos sería investigado por corrupción, incluyendo investigaciones retroactivas que investigarían todo lo que habían hecho con anterioridad. Así pudo erradicar gran parte de la corrupción que había plagado el país durante tanto tiempo. ¿Tiene idea de cuántos o algún tipo de porcentaje perdieron su trabajo a causa de esto? No tengo esas cifras exactas, pero por lo que tengo entendido, fue un porcentaje significativo del poder ejecutivo en particular que fue erradicado. Y otra parte del plan oficial de Bukele consistía en reforzar tanto las fuerzas policiales y también el ejército militar, y reorientó al ejército hacia la lucha contra el crimen. Y entonces, tanto los policías como los soldados estaban armados hasta los dientes. Los equipó con el equipo más avanzado y los facultó legalmente para detener a sospechosos sin orden de arresto. Y esto incluía tanto a miembros de pandillas como a colaboradores. Y se autorizó a las fuerzas del orden a utilizar la fuerza que fuera necesaria para llevar a los miembros de las pandillas a prisión. Su plan también exigía una revisión a fondo de las prisiones de El Salvador. Estas prisiones habían funcionado a menudo como cuarteles generales de las pandillas. A partir de ahora, los pandilleros encarcelados no podrán comunicarse con los miembros del exterior. Se interrumpieron todos los flujos de dinero de las prisiones y se obligó a los guardias corruptos a ocupar su puesto junto a los reclusos, que fueron sustituidos por hombres respetuosos de la ley. Y entonces, Bukele también dijo al pueblo de El Salvador que necesitaba elegir a más congresistas que lo apoyaran para que el plan pudiera aplicarse con mayor fuerza. Y el pueblo le dio no solo una mayoría en el Congreso, sino una supermayoría sin precedentes. Así que en ese momento fue realmente capaz de poner en marcha toda esta guerra. Y puso en marcha un estado de emergencia. Dentro de este marco, a los detenidos se les niega la defensa legal y los menores son juzgados como adultos. Así que eso cerró muchas lagunas legales que las pandillas y los políticos corruptos estaban explotando. Y luego, una vez más, siguió atento a las raíces del problema. Creó y amplió programas para combatir la pobreza y el desempleo, y dio a los jóvenes más oportunidades educativas y deportivas. Así que esto era básicamente más de lo que había hecho anteriormente en San Salvador, pero esta vez a un nivel nacional. A medida que la delincuencia, a medida que la violencia de las pandillas se hace más y más común en más y más lugares diferentes, es bastante inspirador, bastante alentador ver que se le puede dar
la vuelta. Pero creo que el otro aspecto, por todo lo que nos acaba de contar, es lo duro que es el trabajo para darle la vuelta. Hace falta un líder con mucha determinación. Estoy seguro de que eso habría requerido mucha energía, mucho empuje para sacar todo eso adelante. No se trata solo de promulgar una serie de políticas. Tiene que incorporar gente nueva, deshacerse de la vieja guardia, pensar en la causa y el efecto. Así pues, yo creo que es una gran visión de lo que se necesita para darle la vuelta a un país. Pero lo que me gustó aún más de su artículo y lo que más me llamó la atención es que este líder mundial habla también de la dimensión espiritual del problema al que se enfrentaba, algo que no se ve mucho en los líderes mundiales. En realidad atribuyó gran parte de su éxito en darle la vuelta a esto, no a ninguna de estas medidas físicas, sino a acudir a Dios. Sí, así es. Todo lo que he mencionado hace un momento es lo que él llama el plan oficial, que permitió esta transformación radical para limpiar El Salvador. Pero él dice que la verdadera razón por la que sus políticas tuvieron éxito, mientras que tantos de los intentos de sus predecesores fracasaron, no fue por ese plan oficial, sino por lo que él llama la fórmula real. Y eso es un componente espiritual, como usted ha dicho. Habló de ello en una entrevista reciente con Tucker Carlson, y podemos reproducir un poco de ese clip. Así que era casi una tarea imposible. Es una guerra de guerrillas, en realidad. Sí, pero era una tarea imposible porque había que ir tras ellos. Estaban entremezclados con la población, estaban por todas partes y mataban al azar. Así que, ¿cómo se detiene esto? Así que realmente intentábamos averiguar qué hacer. Y básicamente dije, bueno, estamos ante una misión imposible. Así que oramos. Por supuesto, hay una guerra espiritual y hay una guerra física. Y la guerra física podría ser, esa es la no oficial. Sí, esa es la versión no oficial, la espiritual. Si ganas la guerra espiritual, se reflejará en la guerra física. Así que creo que no sé cómo llamarla, nuestra impresionante victoria se debió a que ganamos la guerra espiritual. Y teniendo esto, lo que él llama la fórmula real, aparentemente potenciar los esfuerzos humanos, produjo realmente resultados milagrosos. Tras varios años de liderazgo de Bukele, dice que la tasa de asesinatos de El Salvador es ahora de 2 de cada 100,000. Esto supone un descenso asombroso del 98% con respecto al número alcanzado antes de que él llegara al poder. Así que esto da a El Salvador la tasa de asesinatos más baja de cualquier país del hemisferio occidental. Así que fue un giro verdaderamente milagroso. Efectivamente, y citas al politólogo Stephen Levitsky en su artículo diciendo que todo el mundo quiere ser un Bukele. Todo el mundo quiere seguir su ejemplo. Entonces, ¿qué deduces de su programa que podría implementarse para solucionar otros problemas en otras partes del mundo? Sí. Bueno, creo que otros líderes, otros gobiernos, podrían aprender a hacer cumplir las leyes enérgicamente. Creo que muchos de estos gobiernos son demasiado tímidos a la hora de hacer cumplir lo que está en los libros. Y si las leyes apropiadas para someter el crimen no están en los libros, entonces aprueben esas leyes para que puedan ser aplicadas vigorosamente, especialmente contra los responsables de delitos violentos. Y creo que también podrían aprender de él, para tener la humildad de buscar la solución más allá de sí mismos, como hizo Bukele. Y si ese mismo tipo de fórmula se aplica en otras naciones, entonces el mismo tipo de transformación milagrosa que ha experimentado El Salvador podría ocurrir también en otros países. Y terminaste tu artículo más o menos en el mismo punto en el que terminamos de hablar con el señor Hilliker con un anticipo del futuro, que en realidad podemos obtener una visión práctica del gobierno de Dios. Y no estamos diciendo que Bukele sea perfecto. Deberíamos dejarlo claro. Hay críticas razonables que pueden dirigirse contra lo que hace. Y él no está más allá de la crítica. No está más allá del debate y la discusión en torno a algo de lo que hizo en términos de eliminar los derechos a la defensa judicial o eliminar los derechos a la representación legal o algunos de esos aspectos. Pero hay cosas en las que está en lo cierto. Hay cosas que se remontan incluso a las leyes bíblicas del Antiguo Testamento sobre cómo dice Dios que hay que dirigir un país. Y en ese sentido, algo de lo que está haciendo Bukele
puede darnos una idea del futuro. Así es. Sí, es milagroso lo que ha logrado allí. Hacer que pase de ser la capital mundial del homicidio a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Pero al mismo tiempo, sabemos que esto es solo un pequeño punto brillante, quizás incluso un punto brillante temporal. Pero aún así, nos da la oportunidad de observar a otro gobernante que pronto utilizará toda la fuerza necesaria para erradicar perfectamente la rebelión y establecer una paz duradera. Y este futuro gobernante no solo pedirá ayuda y sabiduría a Dios. Él es Dios, y aplicará una ley perfecta para traer no solo un mejoramiento imperfecto, sino una paz pura y universal, no solo a una pequeña nación, sino a toda la tierra. Y el señor Herbert W. Armstrong escribió mucho sobre esto en su folleto, The Wonderful World Tomorrow. What It Will Be Like, el maravilloso mundo de mañana. ¿Cómo será? El folleto está disponible en inglés. Habla de ese futuro en el que tendremos un gobernante perfecto, un gobernante divino, que traerá una paz perfecta y duradera. Espero que lea ese folleto, si no lo ha hecho antes, porque es muy inspirador. Le ayudará a ver el tipo de transformación que ha experimentado El Salvador. Es lamentablemente imperfecta. Como se ha mencionado, hay algunas críticas legítimas sobre los excesos. Es probable que haya algunos inocentes encarcelados ahora mismo allí, debido a su entusiasmo y su pasión, y a algunos de los problemas que siguen existiendo. El Salvador no es Shangri-La en este momento, pero este folleto muestra que habrá un gobierno perfecto gobernando el mundo entero. Así que es una lectura realmente inspiradora.